Bueno, en este momento voy a explicar el análisis consciente, cómo hacer cuando ya tienen un simulacro, un análisis consciente. Entonces, es importante tener claro cuáles son las preguntas que te equivocaste. Entonces, tú vas a coger en una hojita en blanco y vas a colocar primero, segundo, tercero y así sucesivamente hasta llegar a la pregunta 120 de la primera sesión y la pregunta 134 de la segunda. O sea, más o menos son 254 preguntas. Usted va a marcar la respuesta en esa hojita en blanco que colocó. Entonces va a marcar, yo coloqué en la primera la A, en la segunda la B, en la tercera la C, en la cuarta la D, y así sucesivamente va a marcar la respuesta que usted colocó. Con otro color, lo que va a hacer es señalar la respuesta correcta. Entonces, usted va a señalar la respuesta correcta. Entonces, en la primera era la A, en la segunda era la C, en la tercera era la D, en la cuarta era la D, en la quinta era la A, en la sexta era la C, en la séptima era la D, en la octava era la A. Entonces, usted señala aquí, en la novena era la A y usted marcó la A, digamos que marcó la A, y la décima usted marcó la A y era la A. Listo. Vamos a ponerlo aquí para que no nos vayamos a confundir. Entonces, en la novena usted marcó la A y en la décima también marcó la A. Listo. Usted va a hacer con todas las preguntas eso. Cuando ya tenga usted que marcó y cuando usted tenga también la respuesta correcta al lado, lo que va a hacer es lo siguiente. Porque yo quiero que ustedes analicen esto que es para mí súper importante. Vamos a señalarlo con azul. Y vamos a señalar. Entonces usted viene, la primera la marcó bien, coloca un chulito, la marcó bien. La segunda la marcó mal, le pone una X. La tercera la marcó mal. La cuarta la marcó bien. La quinta la marcó mal. Perdón, la marcó bien, disculpen. La sexta la marcó mal. La séptima la marcó mal. La octava la marcó mal. La novena la marcó bien. La décima la marcó bien. Digamos que aquí la marcó mal y aquí la marcó bien. Aquí la marcó mal, otra aquí y aquí la marcó bien. Entonces, listo. Ya ustedes hacen ese análisis de cuál es bien y cuál es mal y lo que van a hacer ahorita es lo siguiente. Espérense un momento. Listo. Entonces, cuando tengan dos respuestas malas seguidas, las van a encerrar con un rectángulo. Entonces, aquí tengo dos malas, las encierro con un rectángulo. Aquí tengo tres malas, las encierro con un rectángulo. Y cuando tengan una mala, después de una buena y antes de una buena, o sea, solita, la van a encerrar en un círculo. Así. ¿Hasta ahí entendido hasta ahora todo? ¿Entendido? Cuando tengan dos preguntas malas seguidas, las van a encerrar en un rectángulo y cuando tengan una pregunta mala, la van a encerrar en un círculo. Ya después de que hicieron todo la primera sesión, el análisis, y la segunda, ustedes van a contar cuántos círculos y cuántos cuadrados tuvieron por cada materia. Entonces, ustedes me van a decir, en matemáticas, yo tuve unos 4 rectángulos y tuve unos 5 círculos. Entonces, 4 rectángulos y 5 círculos. Y vamos a detectar en qué momentos fueron esos rectángulos y en qué momentos fueron esos círculos. Esto es solamente para ver concentración y para ver también si entendieron el texto. Entonces, por ejemplo, un momento, por aquí. Listo, están hablando. Listo, entonces, ustedes me van a decir cuántos rectángulos y cuántos círculos. En el H13 y en el omega, en todos los simulacros. Entonces, yo voy a analizar eso con ustedes en la segunda sesión, y les voy a decir, miren, jóvenes,
se están equivocando muchísimo en las 10 primeras preguntas, en 5 preguntas, sobre todo en este tipo de texto, o se está equivocando en este tipo de problemas, o en este tipo de componente. Listo, cuando ya hicieron ustedes eso, ¿qué van a hacer? Yo les paso sus respuestas, aunque ustedes las deben tener, pero si alguno las perdió, les digo qué colocaron cada uno, cuáles fueron sus respuestas, y les digo por cada respuesta cuál es el área de esa pregunta, cuál es la materia de esa pregunta, cuál es la competencia, cuál es el componente. Les digo esos 5 elementos, les digo esos 4 elementos: el área, la materia, la competencia y el componente. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a ir a las respuestas incorrectas. Lo que más nos interesa aquí es la respuesta ya incorrecta. Entonces, usted va a colocar acá. Listo, vamos a ver las de matemáticas. Entonces, usted dice, uy, en esta que contesté la segunda mal, era específica, la materia, sobre todo, vamos a ponerla aquí, era una pregunta específica, era de matemáticas, perdón, era de matemáticas, era pregunta específica, la competencia era la competencia 1, que es representación e interpretación, representación, interpretación, competencia 1, y el componente era álgebra. Listo. Entonces usted me va a decir acá en la tercera. Ah, la tercera, bueno, también era de matemáticas, la competencia también era específica. Ah, era competencia 3, que es evaluar, y el componente era geometría. Listo. Entonces, usted sigue con la siguiente. Entonces, aquí me va a decir, no, la respuesta era matemáticas, específica, la competencia 1 y era geometría. Entonces, cuando ya hice todo el análisis de matemáticas, usted va a ver cuáles son las competencias que más se equivocan y puede ver cuáles son los componentes que más se equivocan y cuál es la materia de esa área, o sea, si es específica o si es general. Entonces usted va a decirme, profe, yo me estoy, mire, de las 10 que me equivoqué en matemáticas, me equivoqué en 7 específicas, o sea, estoy fallando en las preguntas específicas. De esas 10 preguntas que yo me equivoqué en matemáticas, fueron casi todas de geometría. De álgebra solamente fueron 2. Y algo más interesante, profe, es que de esas 10 preguntas de matemáticas, la competencia 1 y la competencia 3 fueron las que más me equivoqué. Fueron 5 y 5. En la competencia 2 no me equivoqué. Porque aquí vemos la diferencia de cada persona. No es lo mismo que yo diga que tú sacaste 70 y Nicole sacó 70, porque pueden ser exámenes totalmente diferentes. Nicole puede estar fallando en la competencia 1 y estar fallando en álgebra, pero tú puedes estar fallando en la competencia 2 y estar fallando en cálculo. Entonces, con este análisis consciente del simulacro que tú me debes entregar, cada uno me debe entregar ese análisis consciente de los círculos y de los cuadrados. Y cada uno me tiene que analizar el área, la materia, el tema de la competencia y del componente. Por ejemplo, en lectura crítica, la materia ya no es específica y no es general. Se llaman relacional, inferencial y pragmática. Y las competencias ya no son, o sea, son 3 competencias, pero son identificar partes de un texto, comprender el sentido global de un texto y sus partes, y el tercero, reflexionar y evaluar esas partes en la cotidianidad. Pero son 3 en matemáticas, son 3 en lectura crítica, son 3 en sociales, y son las mismas. Identifica, comprende y reflexiona. Yo identifico conceptos o partes de un texto o una fórmula,
comprendo qué quiere decir, comprendo la fórmula, comprendo el procedimiento, comprendo el problema, comprendo la idea principal, la tesis, y la doy de forma objetiva, o reflexiono, o evalúo, o doy cuenta de eso. Los componentes sí cambian. Por ejemplo, los componentes en lectura crítica. Puede ser un componente filosófico, puede ser un componente literario, puede ser un componente informativo, puede ser un componente descriptivo. Por ejemplo, los componentes en química, en física también cambian, porque unos son mezclas, otros son sustancias, otro es ambiente, otro es la célula, otro es el medio ambiente, la sociedad. Entonces, cada una de las pruebas tiene materias, tiene áreas, tiene competencias y tiene componentes. Los componentes son como temas. Las competencias son habilidades. Entonces, cuando ya cada uno me hace ese análisis consciente de forma juiciosa, me hace realmente esto en un PDF, yo le voy a pedir a los jóvenes que ya lo han hecho, los que quieran enviarlo al grupo para que vean cómo se hace. Listo. Los que quieran, jóvenes, los que ya lo han hecho, envíen unos ejemplos al grupo para que los jóvenes que todavía no lo han hecho comprendan cómo se hace. Porque he notado que de pronto no lo habían entendido muy bien cuando yo me refería al análisis de cuadrados o rectángulos y de círculos, y al análisis consciente de ver el área, la materia, la competencia y el componente. Porque yo con eso puedo darles orientaciones hacia qué debemos estudiar. Listo, yo tengo dos pruebas ya listas. Una prueba de la competencia 1, de las 5 materias, 10 preguntas. Una prueba de la competencia 2, 5 materias, 10 preguntas. Los jóvenes que no han hecho esas competencias 1 y 2, prueba 1 y la prueba 2, háganlas, pídanmelas y yo se las vuelvo a pasar. ¿Por qué? Porque es importante ese tema. No hemos hecho todavía competencia 3 porque estamos preparándonos para el simulacro. Entonces, esa competencia 3 la voy a dejar para la próxima semana. ¿Alguna pregunta con este tema que les estoy mostrando del análisis consciente, del tema de cómo analizamos el simulacro y cómo ustedes me lo deben entregar en un PDF a mí? Tanto en temas de concentración, cuadrados y círculos, en temas de análisis consciente, materia, área, competencia y componente. ¿Tienen alguna pregunta con esto? No, profe, todo claro. Pero sí era importante volverlo a explicar. O sea, sí era importante. Ya yo grabé acá para que podamos tener esta grabación lista para de pronto los que quieren saber qué es el análisis consciente y cómo me deben entregar a mí ese análisis de ese simulacro, de la respuesta que yo les doy, de las calificaciones, para que yo ya pueda reunirme con ustedes de una manera mucho más provechosa y ver entre ustedes qué podemos mejorar cada uno. ¿Listo? Entonces, me tenía que extender un poquitico más por este tema del análisis consciente, pero si no hay otra pregunta, ya damos por finalizada la reunión de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos con toda, con el simulacro, con todos los tips que les dije, vamos con toda para poder hacerlo de la mejor manera. Profe, siempre va a mandar el PDF para ir organizando el horario para las sí, instrucciones personalizadas. Sí, pero no lo voy a mandar ahorita porque tengo que esperar que los demás lleguen a sus casas, entonces lo mandaré tipo 10 de la noche. O sea, para que ustedes sepan que no lo voy a enviar ahorita, listo, lo voy a enviar un poquitico más tarde para que los que no han llegado a su casa, porque no todos se conectaron, lo puedan tener y hacemos las asesorías personalizadas. Ok, sí, señor. Gracias. Bueno, feliz noche. Una feliz noche para todos.